¿Qué expectativas tienes sobre la masculinidad y la vulnerabilidad en la población masculina? A menudo la salud mental en los hombres continúa siendo un tema muy crucial, pero sigue siendo un tema tabú, dado que los hombres se enfrentan en un constante desafío a muchísimos estigmas sociales y a la vez barreras que sobre todo dificultan buscar ayuda profesional. Y al tener este temor a un cierto juicio de por medio al momento de expresar sus emociones y a la vez sus sentimientos, muchas veces deciden abstenerse. Sin embargo, cabe precisar que la salud mental es tan importante como la salud física y esto va más allá de un género femenino porque en el género masculino es de igual importancia. En esta tarde me encuentro con un invitado muy especial que de hecho nos está acompañando desde Argentina. Él es egresado de la Universidad Católica Argentina con vasta experiencia clínica en adolescentes y niños. A la vez cuenta con una formación como acompañante terapéutico y grafoanalista y asimismo cuenta con un consultorio particular y es codirector del equipo interdisciplinario EPSIC. De esta forma me complace presentarles al psicólogo Federico Mosca. Hola, gracias Viviana por la invitación. Bien, contento por esto. Estoy nuevo en esto de las entrevistas, así que espero estar a la altura de las circunstancias. Federico, es realmente grato contar con tu presencia ahora. Nosotros ya hemos hecho una coordinación previa por interno. Es increíble que esta entrevista ya se esté desarrollando con tu presencia y sobre todo porque vamos a enfatizar un tema de gran envergadura. En este caso vamos a abordar o manteniendo el curso del mes de octubre como mes de la salud mental. Si bien no estamos 10, creo que este tema sigue siendo para todo el año un tema bastante crucial y sobre todo que resulta ser menester que se fomente. En este caso, indicar que la salud mental en la población masculina muy poco se habla. Y es que los hombres como género principal, que en este caso vamos a sacar a colación, necesitan una atención en la cual no se sientan con una vulnerabilidad de por medio o que sientan sobre todo la plena confianza que lo que están sacando a colación, como es el tema de expresar sus emociones, pues no tiene que ser mal visto y sobre todo no dificultar este proceso de buscar ayuda, porque muchas veces nos encontramos en situaciones que faltan espacios seguros para hablar sobre la vulnerabilidad, en este caso que puede llevar a cabo o fomentar incluso comportamientos de riesgo. Frente a todo lo mencionado, me gustaría que inicies comentándolos cuáles vendrían a ser los principales estigmas que enfrentan los hombres al hablar sobre su salud mental. Uno para mí de los principales estigmas es el concepto que se asocia a la vulnerabilidad y con eso sentirse débiles. ¿Sí? El hombre se suele ser visto como un hombre que tiene que ser resolvedor de problemas, tiene que ser autosuficiente. Y bueno, cuando no tiene esa habilidad por un determinado momento de su vida, puede verse influenciado en la identidad de hombre como tal. ¿Sí? Claro. Otro para mí de los estigmas es que el hablar de los problemas emocionales los puede hacer que se sientan hombres menos valiosos, hombres menos de verdad, porque están asociados muchas veces a esto de demostrar fuerza, control, ser Exacto. autosuficientes, y cuando no lo son, tienen grandes dificultades, muestran grandes dificultades para pedir ayuda. Algo que muchas veces yo noto es cuando hablo con pacientes, me dicen, bueno, me reuní con amigos en una casa, hicimos asado, que es muy típico de Argentina, jugaron a la Play o vieron a un partido de fútbol, y cuando yo los interpelo y le pregunto, bueno, ¿y hablaron sobre cómo están? ¿Hablaron de cómo están con sus parejas? ¿Hablaron de alguna problemática? No, eso no se habla. Se habla de fútbol, de Messi, de qué rico está el asado, juegan y se distraen con la Play, pero no logran conectar emocionalmente con lo que le está pasando a otro o abrirse emocionalmente para con otro hombre. Eso no es tan típico en las mujeres. Por ejemplo, las mujeres tienden a hablar mucho más. Claro. Es habitual. Es mucho más común. Hay un libro que es Los hombres son de Marte y la mujer de Venus. Dice que las mujeres tienen como 10.000 palabras por día, en cambio los hombres tienen 3.000. Entonces el hombre tiende a tener más un mundo interno, más enriquecido, y a veces con grandes dificultades para ir en busca de que otro ayude y colabore con su propio Sí. problema. En cambio, a la mujer suele gustarle hablar, hablar, hablar de las cosas que están pasando, lo cual lleva a agotar al hombre a veces. Y la mujer se siente muy sola.
porque el hombre se tiende a No encerrar comprendida, en ¿no? sí mismo. Exacto. Sí, y esa Y situación es puntual, ¿no? sí, sí, en las parejas es un gran motivo de consulta ese. A eso iba. Y otro para mí de los grandes estigmas que presentan los hombres es el no acudir al médico y ni siquiera a terapia, porque el médico es ante situaciones de crisis. Eh, entonces, hasta que no llega al punto tal, no se hacen chequeos médicos clínicos anuales y muchos menos asisten a un espacio de terapia, salvo que haya una situación detonante significativa que los obligue a ir a un espacio de análisis porque se ve como terapia ante urgencia, no como terapia como parte de un proceso. Claro, sí, y me gustaría que nos quedemos ahí porque muchas veces pasa que el hecho de ir al psicoterapeuta en este caso en concreto resulta ser como de última instancia. O sea, ¿por qué? Y entiendo que para la población masculina esto se prepondera aún más. Es decir, que si puede ser para toda la población en general un gran reto el acudir a terapia, porque básicamente es incluso identificar cosas que no sabías que tenías, es enfrentarte a ti de alguna forma. Entiendo que para los hombres con este concepto de autosuficiencia, de ser el líder en muchos aspectos y tal, resulta ser más complicado aún. ¿Por qué siempre se toma el hecho de ir a terapia como última opción? Mi entender, precisamente por esta dificultad de pedir ayuda, por un lado, Exacto. y por cómo se concibe, digo, terapia es igual a algo de crisis, a una urgencia, y no como parte de un proceso. También el hombre tiende a distraerse con otras actividades, mucho más de Mente descarga, ocupada. exacto, que darse un lugar a reflexionar. Un espacio de análisis es un espacio de reflexión, de escucha para con uno mismo, y muchas veces el hombre tiende a tener dificultades para escuchar y hablar sobre lo que le viene pasando. Eh, Sí. Sí, y esto observado muchas también, veces en nuestros grupos de amigos incluso. Me imagino que en tu caso, desde tu posición profesional, lo ves muy a menudo en tus pacientes. sí, lo relaciono con muchas veces lo que se espera de los estereotipos de los hombres, por ejemplo. Digo, muchas veces se crían desde muy pequeños hombres que no les permiten llorar, porque el llorar es una Es un demostración de pecado. debilidad, sos blandito, sos débil. Bueno, si de pequeños empezamos a educar a los chicos donde las emociones, manifestar emociones es igual a debilidad, podemos pensar que en una adultez va a tener muchas dificultades para reconocer ese lado más sensible que uno tiene y ayudarse a reconocer. Digo, un niño, esto me pasó hace muy poco, yo tengo un hijo de 3 años y muchas veces cuando él se cae o hace un berrinche, la frase más típica que se escucha hoy en día es no llores. Se le dice no llores, los hombres no Claro. hacen eso, el hombre tiene que ser valiente, poder con todo, y eso muchas veces dificulta, bueno, lo mismo de pedir ayuda en un espacio de análisis o en otra, en una red de apoyo, amigos, como decíamos antes, por Sí, ejemplo. totalmente, porque ya desde pequeños van codificando ese mensaje de que si me expreso con apertura, en este caso con el llanto, ya está mal visto, está mal calificado, soy alguien débil, y crecen, porque este pensamiento es progresivo, que muchas veces en el proceso se va fortaleciendo tanto que se adapta a mi personalidad y me convierto en alguien que tiene poca apertura al diálogo, que no, que es cero asertivo, no le va bien esto de las conversaciones incómodas. ¿Y se entiende con ello o es que me gustaría mucho que nos comentes qué papel juegan los estereotipos de género en la forma que los hombres manejan sus emociones? Bueno, un poco estamos hablando de esto de que no se permite llorar, llorar como algo propio del humano como tal, y muchas veces el estereotipo que aparece es el hombre como aceptado como que se puede enojar, puede manifestar ira como única emoción. El hombre que golpea, que Claro. rompe, que grita, es bienvenido, es parte del hombre, lo cual también dificulta mucho la- o genera mucho daño para sí mismo y para las personas que lo rodean. Si mi única cara que puedo mostrar como hombre es la ira y el enojo, bueno, un adulto, pensemos cuando se quiere vincular con su hijo, vincular con su pareja, solamente encuentra
esa cara para demostrar que algo le pasa es muy nocivo para sí mismo. Muchas veces terminan teniendo conductas de autolesión. Podemos pensar que recurren al alcohol, si hasta en la adultez el enojo no está permitido porque es muy violento. Bueno, terminan recurriendo al alcohol, en el consumo de alguna sustancia, en conductas más compulsivas. Te entiendes a tapar. Creo que sí, ¿no? Y esto resulta ser contraproducente porque se entiende que cuando estás en este estadio de susceptibilidad, los vicios o incluso otros factores, no necesariamente de sustancias nocivas, sino incluso los vicios, no sé, el alcohol, el tema de los videojuegos, generas como que esta obsesión, esta compulsión a ciertas cosas que bien sabes que te hacen daño, pero como que le puedes encontrar un gusto en el proceso. No sé si es gusto, sino como refugio, como lugar para Claro, evitar, un refugio. un refugio para evitar sentir. Y es una forma de calmar lo que me está pasando. Calmar y postergar. Es una calma en corto plazo que a largo plazo genera mayor dificultad y se vuelve algo muy, muy vicioso. A medida que me va pasando más cosas que yo voy tapando, necesito de más recursos por el concepto de tolerancia y abstinencia, de que voy a necesitar más recursos para tener el mismo efecto, podemos pensar. Claro, y bueno, visto ya desde el enfoque de psicoanálisis, esto no sería un placer, esto ya sería un goce. A la vez, me gustaría que nos señales cómo influye la cultura en la percepción de la salud mental masculina. A mí me pareció muy interesante cuando me hacías esta pregunta y estuve investigando que hoy por hoy lo que para mí entendí como cultura es los referentes culturales que uno tiene y que han empezado a hablar mucho más de la salud mental. Por ejemplo, seguramente reconoces a Robbie Williams, Mm. falleció, pero ahí puso en boga la depresión. Jim Carrey también se encuentra hablando mucho de los problemas de salud mental. Con el Mundial de Argentina, el Dibu, el arquero, también hizo mención Sí. en que en el deporte, un psicólogo del área deportiva, le fue de ayuda para poder mantenerse a lo largo de todo el Mundial, por ejemplo. Entonces, para mí el gran impacto que tiene la cultura es esto de referentes que empiezan a hablar sobre que ellos tienen problemas o dificultades en alguna área de la salud mental y que pidieron ayuda. Entonces empiezan referentes masculinos a habilitar el pedir ayuda como algo necesario y posible de que se dé. Con el DIU, por ejemplo, aumentó mucho las consultas masculinas en terapia. Sí. Eh, si el otro va, yo también voy. Cuando muchas veces, por lo menos en Argentina, estaba más asociado Maradona con algunos problemas de salud, y eso es la crisis, al fin y al cabo. No es el tratamiento. El DIU viene a mostrarnos la otra cara, la cara de Pero antes ya de el que llegue la proceso. crisis. Exacto. Pedí ayuda y tengo a alguien que me acompañe. Ujú. Eso me parece El clave. soporte emocional. Sí. Sí, y a veces pasa eso, ¿no? Como que vamos viendo que esto de manera paulatina se va diversificando más, se va proliferando más, porque son grandes referentes propios de nuestra cultura o simple y llanamente personas que admiramos con gran relevancia y lo interiorizamos más el mensaje, ¿no? Quizás sí es que yo veo de pronto un video en la red social de un desconocido que me recomienda ir a terapia, como que lo puedo omitir. O es casi es como si un desconocido me lo dijera a un amigo que poco o nada me está importando. Pero si lo veo de mi artista, no sé, tú estás mencionando varios personajes del fútbol argentino de gran relevancia, incluso a nivel mundial, todos lo sabemos, o de pronto en la esfera psicológica, ¿no? Siempre observamos en los programas de BBVA, este programa de Aprendamos Juntos 2030 que siempre nos saca a colación grandes referentes, no siempre del mundo artístico, de la psicología, puede verse al tema de, no sé, pueden ser actores, agricultores y simplemente personas que tienen algo que agregar y creo que poco a poco vamos creciendo con ello. ¿Y tú crees que esto se debe mucho a la importancia que le damos a estos seres humanos? ¿O con qué percepción los tenemos en nuestras vidas como para darle más relevancia a lo que ellos dicen que a lo que puedo encontrar de alguien que no lo conozco? Y que uno va a lo largo de su vida va apoyándose en diferentes ídolos.
Entonces, para mí los actores o deportistas, en los hombres se suele ver como el éxito, el que tiene dinero, el que tiene un vehículo, el que tiene una Claro. casa grande, y persiguen eso como imagen, como estereotipo de hombre. Volvemos a este estereotipo que decíamos, un hombre que no llora, un hombre que puede mostrar Mm. su ira, pero también un hombre que es visto como el proveedor, más que un hombre que es visto como el cuidador. Entonces, si estos hombres que yo tomo de ejemplo son los que proveen riqueza económica o material, y de repente me empiezan a hablar de que hay salud mental y que se pueden acompañar en un proceso terapéutico donde los han ayudado, habilitan un área para que uno se reflexione, a diferencia de un X, a diferencia de un extraño que lo dice y no Exacto. sabemos si está siendo grabado para ayudar a alguien, a su amigo, por ejemplo, en una red social o en una publicidad. Sí. Ahora, si nosotros en la esfera emocional queremos hablar de ciertas emociones quizás que son desagradables, que son complicadas de gestionar, tales como la tristeza, la ira, el rencor, situaciones así, ¿qué estrategias de afrontamiento son más efectivas para los hombres en una crisis emocional? No me gusta más pensar en la parte previa. La crisis ya es un momento muy de urgencia en donde se hace muy difícil tener tiempo para adquirir herramientas y poder gestionarlas. Si hay una crisis, fundamentalmente lo que más se recomienda, lo que más recomiendo es la técnica de la respiración, la técnica del tiempo afuera, para poder darle tiempo a esa emoción que se disparó, a que tenga tiempo para procesarse, ¿sí? Y que no sea una mera reacción. ¿Me explicó? Si yo tengo tiempo para trabajar con ese paciente, lo que voy a buscar es desarrollar lo que es el concepto de inteligencia emocional. ¿Sabes de qué se trata la inteligencia emocional? Sí, claro que sí. Incluso sabemos bien que tiene 5 pilares fundamentales, ¿no? El autoconocimiento, Exacto, automotivación, empatía. exacto. Que lo desarrolló Goleman, en donde decía que es importante, esto primero, reconocer, digamos, yo voy a trabajar con un paciente en que reconozca que hay emociones. Primero le voy a enseñar que hay 5 básicas, no solamente la ira, sino también está la tristeza, la alegría, la vergüenza, el miedo. Y muchas veces yo digo, hay un gráfico que a mí me gusta mucho, que es, hay 450 emociones. Cuando yo le digo, hay 450 emociones, Claro. las personas abren los ojos sorprendidos. Si ya no sabía que había 5, 450 es demasiado, y que para mí es un gran ejercicio. Si yo no puedo hablar de lo que no conozco, al fin y al cabo. Si estamos tratando de que un hombre en una crisis pueda hablar de sus emociones y no conoce cuáles son las diferentes emociones y qué diferencias hay entre cada una de ellas, que demuestra también intensidad, es muy difícil que las hable y las ponga en palabras. Si no la puede hablar y poner en palabras, va a ser mucho más complejo que la pueda gestionar. Entonces, ante una crisis, yo recomiendo antes haber adquirido la capacidad de inteligencia emocional para reconocer y abordar sus emociones, el tiempo fuera o la respiración. Otra de las cosas que yo suelo recomendar para, digo, previamente una crisis ya es un momento muy particular, pero la actividad física suelo recomendar. No como vía de Claro. escape, no como vía de escape como para esconderme ahí, sino como un medio facilitador de una descarga mucho más sana, Para canalizar. que canalizar los estímulos que uno siente en el cuerpo. Para mí es importante. Hay estudios que demuestran que si uno hace, aunque sea media hora de actividad física por día, está regulando activamente su estado emocional, por ejemplo. Eso de salir, aunque sea una caminata leve, pero salir, que te pegue el sol, la sombra, el viento, los ruidos, ayuda a uno a ir regulándose emocionalmente. Ante una crisis, salgamos a correr, a caminar, a pasear un rato. Muchas veces te cuento una anécdota, que es una vez yo terminé una jornada laboral muy extensa, terminé muy cargado, y bajé a mi casa y que tenía antojo de comer papas fritas. Dije, bueno, no hay papas Wow. fritas, algo bien salado. Digo, bueno, palitos salados, no había tampoco. Entonces Uy, dije, no. bueno, quiero chocolate, quiero dulce de leche. No tenía, digo, pasé de algo salado a algo dulce. Digo, no estaba queriendo comer algo formalmente, no es que tenía Exacto. el deseo de Como un disfrutar algo, era antojo. mero antojo, mero necesidad de descarga.
Y cuando en ese tiempo que entre buscaba elementos no los encontré, me dio tiempo, esto que decíamos desde tiempo afuera, para ensayar algo que sea mucho más sano que comer de forma compulsiva algún elemento tanto salado como exceso en dulce. ¿Sí? Entonces, tiempo afuera es una recomendación, inteligencia emocional es otra, actividad física es otra, una red de apoyo. Esto que decimos que a los hombres se les hace difícil constituir, pero que es necesario. Debo tener apoyo desde amigos más cercanos, familiares, que me permitan, sin juzgar, hablar. Porque el hablar ayuda a que uno vaya procesando lo que le va pasando. Y en el caso de que sea posible, iniciar un espacio terapéutico. Un espacio terapéutico entiendo que tiene un costo significativo, que no todos se pueden permitir yo digo, el Accesible. lujo para iniciar, pero que hay grandes terapeutas y en el mejor de los casos hay hasta asistencia y ayuda para las personas que realmente lo necesitan y que se permiten hacer un proceso terapéutico.